Quiero compartirles una palabra a aquellos que tienen su Biblia en Hebreos capítulo 12. Hoy a la mañana también estuve compartiendo algo de esta escritura. Nosotros estuvimos junto con Silvia compartiendo en la radio ya hace algún tiempo. No sé exactamente, pero me parece que ya fueron varios meses que venimos hablando de Hebreos capítulo 11, donde habla acerca de los héroes de la fe, esos hombres que caminaron con Dios, con sus debilidades, con sus flaquezas. Ellos se animaron un día a creerle a Dios. Y aunque justamente lo que me llama a mí la atención de la Escritura es que hoy también es el Día de la Bandera, es el Día de la Patria, ¿no? Y cuando yo le digo el Día de la Bandera, ¿usted en quién piensa? En Belgrano, ¿no? Y así tenemos un montón de héroes patrios como Belgrano, como San Martín, como Sarmiento, ¿no? Como Güemes. Y yo les compartí a los hermanos que a nosotros nos gusta ir a Entre Ríos. En Entre Ríos está el Palacio Justo José de Urquiza. Y es una cosa hermosa que uno puede ir ahí y puede aprender, ¿no? Y aprender de la historia. Y siempre está la persona el guía. Nos gusta siempre ir con un guía, porque el guía, y todos los años que nos pasó de ir, siempre va cambiando el guía. Entonces lo que te dijo el guía de hace 2 años atrás, ahora ya te agarra otro y te habla otra cosa. Pero lo que sí, siempre te hablan bien. Siempre te cuentan todas las cosas lindas, ¿no? Además de que vos ves ahí en el palacio y ves, justamente te dicen, no sé, acá estuvo Sarmiento, ¿no? Acá estuvo estuvo el otro, y uno dice, wow, ¿no? Qué fantástico. Tenía agua corriente en una época donde no había agua corriente. Y vos ves todo eso y la verdad es que decís, qué impresionante este hombre. Pero a nosotros no, Silvia, más que de parte mía, ella ha tenido algunos parientes ahí en Entre Ríos. Y un día me pasó de estar con una persona y que era un hombre ya viejito y conocía bien la historia de este Justo José de Urquiza. Y nos empezó a contar algunas cosas. Y yo abría los ojos grandes así, porque no podía creer. Claro, y vos decís, por ahí los libros de historia a veces te cuentan las cosas lindas, las anécdotas lindas, ¿no? Las cosas buenas que hicieron, pero por ahí las cosas más feas, las cosas más desagradables y humillantes que hicieron, eso por ahí no te enterás, exceptuando que haya por ahí algún historiador, ¿no? que te muestra otra parte, ¿no? A veces me han contado cosas de San Martín que vos decís, ¡epa! Mirá San Martín, ¿eh? Y así con un montón de héroes de la patria. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, encontramos algo que a mí me llama la atención de la Biblia, que es distinto a muchos de los libros que nosotros leemos. Nos cuentan las cosas buenas y las cosas malas. Nos cuentan las grandes hazañas, pero también las cosas feas y las cosas desagradables. Y lo que vemos ahí, el factor común que vemos ahí es Dios. Es gente que siendo personas que no merecían por ahí aparecer en esta lista, que nosotros no lo pondríamos en esta lista de héroes de la fe, Dios sin embargo pensó en ellos. Pensó en gente que en algún momento de su vida fueron asesinos y que Dios le dio una oportunidad y los llegó a usar tremendamente. Hombres que le fallaron a Dios, que fueron infieles, pero sin embargo Dios les dio la oportunidad y se volvieron a Dios, hicieron grandes proezas con Dios y Dios los puso. Dios los puso en este listado. Entonces el autor del libro de Hebreos en este capítulo 12 comienza diciendo, por tanto. ¿Qué significa este por tanto? O sea, esto significa como consecuencia, ¿no? Como consecuencia de lo que les dije, como consecuencia de lo que escribí, como consecuencia de lo que les planteé de los héroes de la fe, de estos hombres
que se animaron a conquistar, que se animaron a lograr cosas. Algunos se animaron a creerle a Dios y nunca recibieron físicamente lo que estaban esperando, pero igual se fueron al cielo con esa esperanza y Dios les tomó esa fe como si ellos lo hubieran alcanzado. Entonces dice Hebreo, por lo tanto, o sea, como consecuencia de haber visto estos hombres, como consecuencia de haber visto las actitudes de estos hombres de fe, dice, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. ¿Quiénes eran estos testigos? Estos, Abraham, Daniel, José, Jefté, Gedeón. Todos los que nosotros vemos justamente en estos héroes de la fe, Abraham, Sara, Moisés, ¿no? Y de los que nosotros debemos aprender. Nosotros debemos mirarlos a ellos. Ellos son testigos. Ellos son los que nos pueden mostrar que con Dios se pueden alcanzar cosas. Que con Dios se pueden lograr cosas. Que uno puede creer en Dios y ver lo imposible hecho realidad. Entonces, el autor de Hebreos dice, por lo tanto, de manera que viendo a estos hombres, ustedes tienen que tomar un ejemplo. Ustedes tienen que seguir avanzando. Ustedes tienen que seguir corriendo la carrera. Dice, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Dice en el versículo, nuevamente en el versículo 1, dice, despojémonos. Es en la Fórmula 1, en el turismo carretera, es el lastre que a veces se le pone a los autos, ¿no? Es un sobrepeso. Y él está diciendo, despojémonos. Es como, él nos está hablando de correr una carrera, ¿no? De que la vida cristiana es una carrera que nosotros corremos. Ahora, no sé si usted ha ido o les gusta ver las Olimpiadas. A mí me gusta ver los Juegos Olímpicos. Qué lindas son las carreras esas de 100 metros, de 200 metros, cuando corren alrededor de la pista y son esos 6 minutos, 7 minutos donde ves que corren y corren. Y vos no ves a nadie ahí corriendo con una mochila. No ves a nadie que está llevando un peso extra con un bebé corriendo, ¿no? O quiere llevar a un amigo para que salga en la foto. No. Va despojado, e incluso la ropa que utilizan esos deportistas es una ropa ultra liviana. Es una ropa que casi no pesa. Y justamente en Grecia, que es donde nace todo esto de las Olimpiadas, ya el apóstol Pablo ya sabía, ya se hacían esas competencias, esas carreras. Digo el apóstol Pablo porque es también quien hablaba de la carrera, ¿no? Y él ejemplifica de que hay que deshacerse de todo. Incluso los deportistas, algunos corrían desnudos. Porque cuando vos empezás a correr una carrera, no sé si hiciste alguna vez, te tocó hacer algún tipo de deporte, y vos por ahí te ponés en el principio que empezás a hacer el deporte, recién cuando estás arrancando la carrera, puede ser que vos uses un busito, ¿no? Una zapatilla, media pesadita, pero después de un par de minutos, después de que hiciste ya un par de kilómetros, el buzo empieza a molestar. Las zapatillas, te empezás a dar cuenta que por ahí saliste con las zapatillas que no son para correr, porque las zapatillas que son para correr son zapatillas bien livianas.
En cambio, las zapatillas que son de pinta acá, como tiene acá el amigo Abraham, son zapatillas que por ahí no son un poquito más pesadas. Pero bueno, tienen otro trabajo. Pero acá le está diciendo la palabra que hay que despojarse de todo peso. Y hay dos tipos de peso. Acá dice la Escritura, dice, también de todo peso y de qué. ¿Lo tiene ahí arriba? De peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos. O sea, ese peso es una molestia. Ese peso no nos deja andar tranquilo, no nos deja caminar tranquilo, no nos deja andar en la carrera tranquilo. Entonces, me dice acá la Escritura, despojate de eso. Eso tenés que dejarlo. Uno de esos pesos es el pecado, que como dice acá, que tan fácilmente nos envuelve, que nos detiene, que nos frena. El pecado que nos envuelve de una manera que nosotros a veces ni nos damos cuenta, pero que termina trayendo dolor, que termina trayendo tristeza. Y aparte de eso, él dice, despojémonos también de todo peso. Y esto quería agregar algo que hoy a la mañana no había compartido, pero que en esta tarde meditaba en la palabra y vino a mi corazón. Además del pecado, a veces hay pesos que están sobre nuestras vidas. Y les voy a hablar de dos pesos que hay sobre nuestras vidas. Quiero tomarme aunque sea unos minutitos en esto. Hay un peso que muchas veces los cristianos llevan, que es la vergüenza y la culpa. Muchas veces la vergüenza hace que vos no logres lo que tenés la capacidad para lograr. Por lo que dirán, por lo que van a pensar, por lo que van a opinar otros. Y eso te detiene. Y la vergüenza es algo que te aprisiona y que te acompaña a todos lados. Fíjense eso. El peso, ese lastre, eso que llevas te acompaña a todos lados. Tenés que hacer un trámite y el que es vergonzoso le cuesta hasta hablarle a la persona que tiene que hacer el trámite. De la misma manera que también te costaba hablar en la escuela cuando tenías que preguntar algo, por la vergüenza. Y esa misma vergüenza por ahí la llevas a tu casa y la tenés con tu esposa, con tus hijos. Entonces vos decís, es un peso extra. Es un peso que Cristo no te llamó para que vos lleves, porque Él ya lo llevó en la cruz del Calvario. Y lo otro es la culpa. El diablo se alimenta con la culpa. ¿Escuchaste lo que te dije? El diablo se alimenta con la culpa. Es su alimento. Culparnos con cosas que hemos hecho. Es más, culparnos de cosas que no hemos hecho. Culparnos de cosas de las cuales nosotros no somos responsables. Pero de alguna manera, Él nos hace sentir que fuimos nosotros los que generamos eso. Y después está la otra culpa, de las cosas que sí hemos hecho, que sí hemos cometido los errores, pero que Cristo un día pagó un precio por nosotros y nos libró. Y como recién cantamos, sé quién soy su hijo, soy llamado, soy del Señor somos nosotros, soy de Cristo, Él pagó mi deuda. Dice la palabra del Señor que todos los decretos que habían contra nosotros, Cristo los clavó en la cruz del Calvario. Y lo hizo públicamente avergonzando a Satanás. Había decretos, ¿sabés qué? Había decretos de enfermedad, había decretos de depresión, de angustia, de miseria. Un montón de decretos que el diablo tenía sobre tu vida. Pero Cristo tomó todos esos decretos y Él murió en la cruz. Y de la misma manera que clavaron sus manos y clavaron sus pies, Él clavó esos decretos que habían en contra de tu vida en la cruz del Calvario. Por eso ahora vos sos libre y no tenés por qué recibir eso que el diablo había decretado sobre vos. Entonces vos decís,
pero yo lo sigo sintiendo porque el enemigo te lo hace sentir la culpa y te martiriza. Y de vuelta te acompaña a todos lados, porque eso es lo que hace un peso extra. Te acompaña en la vida, te acompaña en tus actividades, te acompaña en tus relaciones. Tal es así que a veces hasta tenés miedo de ofender. No, ¿será que por ahí se ofende? No, ¿será que por ahí le digo esto y le cae mal? Entonces vos llevás la culpa para todos lados. A tus relaciones llevás la culpa, a tus relaciones llevás la vergüenza. Y acá la palabra me está diciendo que debemos correr. Corramos con paciencia. Corramos con paciencia significa que los cambios que se producen en la carrera no nos deben afectar al punto de detenernos. Puede cambiar el clima en la carrera, puede cambiar la situación geográfica en la carrera. Hay momentos donde la carrera es cuesta abajo, donde es pendiente hacia abajo, donde es fácil correr. Pero hay momentos donde es cuesta arriba, hay momentos donde se pone difícil. Hay momentos donde por ahí te tropezás con algo y se genera como una especie de lesión y tenés que bajar el ritmo. Entonces el Señor dice, paciencia, paciencia, pacientemente. Dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor. A veces necesitamos detenernos y decir, bueno, Señor, no voy a parar, voy a seguir corriendo la carrera, voy a seguir avanzando, a veces fuerte y a veces más despacio. Pero no porque estoy queriendo descansar, porque una carrera no es para descansar, una carrera es para avanzar, una carrera es para lograr el premio. Corro de tal manera que quiero ganar el premio. No estoy compitiendo contra otros, compito conmigo mismo. Necesito vencer a Marcelo en esta carrera, pero necesito avanzar. No puedo quedarme. Pero acá me dice que hay un problema. Hay un problema en la carrera. Hay un problema que puede llegar a tal punto de desanimarnos, que es mirar a otro lado, que es poner la vista en donde no tengo que ponerla. No puedo detenerme en todos los obstáculos que hay en el camino. No puedo mirar que hay otros que corren más rápido que yo, porque otros que corren más rápido que yo mañana van a correr más despacio. Eso es parte de la carrera. Si alguna vez corriste en una maratón, en una carrera larga, esos que a veces largaron al principio, que parecía que ya llegaban al final en la primera vuelta, resulta que se olvidaron que faltaban 9 vueltas más. Y son a veces los que están últimos. Por eso no es solamente importante comenzar la carrera, es llegar a terminarla. Y es triste cuando ves mucha gente que ha comenzado con todo en el Evangelio, que ha comenzado con todas las ganas, con todas las fuerzas, pero por alguna razón se fue quedando. Y no solamente se fue quedando en el camino, se empezó a desviar. Y se corrió de la ruta, se corrió del camino y se perdió. Y hoy mira hacia atrás y dice, ¿y dónde estaba? ¿Y dónde era? ¿Dónde me perdí? Y necesita volverse al Señor. Necesitas volver a la ruta, pero necesitas mirar bien, porque en la carrera a veces te podés confundir incluso con las señales que ves. Hace poco vi no toda una carrera, sino creo que era no sé si un TikTok o un YouTube, no sé, un videíto de gente que estaba corriendo y venían 2 atletas y faltaba poquito para llegar al final, faltaban, no sé, 500 metros, una cosa así, y uno le erró al camino. Entonces el que venía atrás le empezó a gritar al otro que no era por ahí. Fíjense qué bien, ¿no? Porque era un poco lo que resaltaba esto, pero le empezó a gritar porque, claro, se perdió entre la gente que estaba, las flechas, porque a veces van poniendo las flechas para que los corredores no se equivoquen, pero
se perdió. Están los otros. Están los otros que están llegando al final de la carrera en los últimos 200 metros y empiezan a hacer que la gente empiece a animarles con su triunfo, y resulta que se duermen en los últimos 50 metros y viene otro y los pasa. Entonces vos decís, no podés estar desatento, tenés que prestar atención. Y así nos dice la palabra en esta noche, que nosotros no tenemos que desviar nuestra vista. ¿Dónde tiene que estar la vista? 12:2. ¿Dónde tienen que estar nuestros ojos? Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Nosotros necesitamos fijar nuestra mirada, nuestra atención en Cristo. Muchas personas se han alejado del Evangelio, muchas personas se han apartado porque sus ojos no lo pusieron en Jesús. A veces lo ponen en las fallas de otros. A veces lo ponen en las debilidades o en las fallas del pastor o de la esposa del pastor, que a veces falla más que el pastor. O para que se despierten un poquito. Entonces, ¿dónde estás mirando? Y no, porque mirá en la iglesia esto, en la iglesia el otro, mirá qué es lo que hizo, mirá el otro. Si vos no moriste por nadie, el que murió fue Cristo. Puesto los ojos en Jesús. Porque si vos no mirás, esto es un hospital, donde algunos están en terapia intensiva, mal. Llegan y están, ¿no? Ahí ya le pusieron la mascarita, ya están, algunos están en terapia intensiva, ya. Y hay otros que salieron de la terapia intensiva, están en terapia intermedia, ¿no? Y después están los otros que están en la sala. Pero están los que están en la sala y se creen que ya son doctores. Es decir, pará, querido, hace un tiempito atrás estaba en terapia intensiva, tampoco ¿me entienden lo que les quiero decir? Y estamos acá donde Cristo sigue reconstruyendo su imagen en nosotros, donde Él sigue transformándonos y cambiándonos. Y diciendo, dale, seguí adelante, tenés que cambiar. Pero mirá a la hermana Elba, no se pone el barbijo. No, y voy a ir a la iglesia, pero viste que la hermana Elba no se pone el barbijo. ¿Me entiende, no? Y cuando vos estás mal, ves todo mal. Cuando vos estás frío en tu relación con Cristo, siempre estás mirando lo que no tenés que mirar. Por eso, el autor de Hebreos, que sabía que esto iba a pasar, dice, muchacho, puesto los ojos en Jesús. Pongan los ojos en Jesús. No es cuestión de poner la mirada en otros, porque en otros estoy trabajando. En algunos todavía están en terapia intensiva, otros están recién levantándose, otros están en terapia intermedia. No te pongas a mirar a los otros. Necesito seguir trabajando en tu vida. Necesito seguir obrando en tu vida. Y tal vez ese otro que está ahí está porque lo voy a usar para seguir curándote a vos, para seguir sanándote a vos. Porque me sirve que sigas ahí adentro para mostrar mi gloria en tu vida. Para que sigas siendo paciente cuando ya no tenés ganas de ser paciente. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro ejemplo. Dice, considerad pues aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Cristo soportó la cruz. Cristo soportó la humillación. Cristo soportó la vergüenza. ¿Para qué? ¿Por qué hizo eso Cristo? Por el gozo que iba a tener después de pasar por eso. Por el gozo de saber que un día nosotros, por lo que Él hizo, íbamos a ser salvos. Era complacer al Padre y Cristo lo hizo. Y dice, considerar a Cristo. Tengan en cuenta lo que el Señor hizo. ¿Para qué? ¿Para qué? El versículo 3. Ahí en Melec, ¿para qué? Bien, para que no os canséis ni os desaniméis.
para que no te canses y no te desanimes. O sea que hay mucha gente que está cansada. Hay mucha gente que se cansa en la carrera. Es parte de correr. Es saber que te vas a cansar, que va a haber momentos donde vas a estar cansado. A veces la lucha, a veces las presiones de la vida, a veces esta fe, a veces yo mismo que lucho con cosas mías, hacen que me canse. Hacen que a veces no veo los resultados que yo quisiera ver y me desanimo y quiero retroceder y quiero frenarme y pienso que tal vez erré el camino y pienso que tal vez esto de seguir a Cristo no es tan bueno porque no me va tan bien como yo quisiera. Entonces nuevamente te digo lo que le dijo el autor de Hebreos. Por tanto, puesto que tenemos en derredor, por tanto, miren a los héroes de la fe. Miren a esos. Dice de los héroes de la fe, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Eso dice, así termina el capítulo 11, el penúltimo versículo. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación, fueron aprobados. Dios aprobó su fe. Pero ¿sabe qué les pasó? No vieron. No vieron. Moisés llegó hasta el final de sus días. Había recibido el llamado de Dios, llevó todo el pueblo, se bancó un montón de situaciones. Pero cuando llegó hasta la tierra que Dios le había prometido, metió la pata. Hizo lo que no tenía que hacer. Y Dios le dice, lo vas a ver de lejos, pero no vas a entrar. No lo recibió. No lo recibió en su vida física. Después, algún día les conté, que él sí terminó entrando a la tierra prometida. Pero no ya estando en vida. Sabían que Moisés al final entró a la tierra prometida. Físicamente dice que Moisés murió y que las aves del cielo querían comer sus carnes, querían comer el cuerpo muerto de Moisés, pero no pudieron. Y vos decís, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver porque después, cuando dice Pedro que Jesús se transfiguró, estaban con él Moisés y Elías. ¿Entró a la tierra prometida o no entró? Porque el Dios que nos promete cumple. Tal vez no lo veamos hoy. Tal vez estás orando por una enfermedad y decís, che, pero no sé, me enteré de un hermano que falleció y se fue enfermo. Te puedo asegurar de algo, hoy no está enfermo. Hoy no está enfermo. Por ahí nosotros seguiremos luchando con esas cosas, porque hay promesa de Dios y el Señor cumple su promesa. Tomemos ejemplo de estos. Tomemos ejemplo de estos que dice, otros experimentaron vituperios, azotes, cadenas, prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja y cabras. Destituidos, afligidos, maltratados. Qué linda historia de fe. Qué maravilloso. Yo quiero ser maltratado. Yo quiero ser... No es algo que usted lo piensa, pero es parte a veces de nuestro caminar con Cristo. Lo que Él nos promete, que en medio de eso Él no va a fallar. Él va a estar con nosotros. Él nos va a cuidar. Nada de lo que nos pueda pasar está fuera del control de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra vida en la mano del Señor. Amén. Amén. Póngase de pie en esta noche. Tal vez hay alguien que anda medio desanimado. Tal vez hay alguien que está medio cansado. Y a veces no pasa con dormir una hora más. Eso siempre pienso yo. Te podés ir de vacaciones y volver más cansado de que cuando te fuiste. Podés decir, no, duermo unas horas y seguís cansado. Porque a veces el cansancio no tiene que ver con algo físico.
A veces el cansancio tiene que ver con algo espiritual, con algo que pasa dentro del corazón. Entonces querés dormir, querés que pasen las horas, entonces te guardás en tus sueños, te guardás en la televisión, te guardás en los vicios, porque de alguna manera seguís buscando paz y no la encontrás. Ojo, ojo hermanos, ojo amigos, porque el Señor te ofrece el verdadero descanso. Y necesitamos seguir corriendo, necesitamos seguir levantándonos y seguir avanzando. Tal vez estamos lastimados, necesitamos que Dios nos cure. Tal vez nuestra lastimadura no es física, es espiritual. Tal vez hemos pecado. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tal vez estamos llevando culpa, tal vez estamos llevando vergüenza y es un peso extra que Dios no nos llamó a llevar. Y en esta tarde necesitamos entregársela al Señor. Así que te animo a que podamos hacerlo juntos, a que podamos orar al Señor y a decirle al Señor que Él lleve esas cargas que tenemos, que Él lleve ese peso extra que nos hemos tomado.